Muy buenas tardes a la comunidad académica de la Facultad de Ingeniería. Reciban un caluroso saludo desde la Dirección de Área Curricular de Ingeniería Civil y Agrícola. Para nosotros, los profesores de los comités asesores de las carreras de Ingeniería Civil y Agrícola, es un gusto poder tener esta actividad de socialización de los principales resultados de los trabajos de grado de los programas de Ingeniería Civil y Agrícola. Estos son presentados en sus diferentes modalidades. Tenemos
proyectos de investigación, pasantías, monografías, participación en proyectos de investigación, entre otros. Todos estos proyectos fueron desarrollados durante este primer semestre del 2022. Como estrategia de la Dirección de Área Curricular, hemos implementado una biblioteca virtual donde reposan todos los trabajos y se están realizando estas jornadas de socialización, ya que hemos visto que es muy importante para que todos conozcamos qué se está desarrollando en las diferentes áreas de nuestras carreras y con el ánimo de que nuestros profesores y estudiantes continúen desarrollando proyectos que enriquezcan el conocimiento y nos permitan continuar direccionando la investigación y fortaleciendo nuestros semilleros de investigación, pensando también en la formación integral de nuestros estudiantes. Un agradecimiento especial a los profesores que han realizado el acompañamiento a los estudiantes y a las empresas y entidades que una vez más abren sus puertas para que nuestros estudiantes realicen sus pasantías. También quiero agradecer a los coordinadores curriculares, el profesor William Castro del programa de Ingeniería Civil y al profesor John Fabio Acuña del programa de Ingeniería Agrícola. Por supuesto, al equipo de producción, todos nuestros estudiantes auxiliares del área que nos apoyan en esta actividad. Hoy tendremos el gusto de volver a la presencialidad, donde además de la presentación por parte de los estudiantes, los cuales tendrán 10 minutos aproximadamente para presentar sus proyectos, tendremos un espacio de preguntas que sin duda será muy enriquecedor. Tendremos en esta ocasión 61 estudiantes y nos organizaremos en 5 salas ubicadas en el edificio insignia 401 de la Facultad de Ingeniería, las cuales estarán funcionando de manera simultánea. Los trabajos serán presentados de la siguiente manera. En la sala A, que corresponde al salón 202, allí estará presidida por el profesor Carlos Alberto González y serán presentados 11 trabajos de nuestros estudiantes de Ingeniería Agrícola en las diferentes áreas de esa carrera. Ya para el programa de Ingeniería Civil tendremos 4 salas disponibles. En la sala B, que será en el salón 203, nos estará acompañando el profesor Luis Enrique Gil y allí se presentarán 13 proyectos desarrollados por nuestros estudiantes en el área de construcciones. En la sala C, que corresponde al salón 205, nos acompañará el profesor Mauricio Tapias con la presentación de 12 propuestas, las cuales han sido desarrolladas por nuestros estudiantes en las áreas de geotecnia y saneamiento ambiental. En la sala D, que es el salón 206, nos estará acompañando el profesor Martín Estrada con 11 propuestas desarrolladas por nuestros estudiantes en las salas de hidráulica y estructuras. Y finalmente en la sala E, que es el salón 207, allí estaremos con el profesor Fernando Lozano y estaremos presentando 13 propuestas desarrolladas en el área de transportes. Toda la actividad quedará grabada en nuestro canal de la facultad y podrán asistir a todas las presentaciones en el momento que ustedes lo deseen. Muchísimas gracias por su participación y esperamos que sea de su agrado. Les deseamos a todos nuestros estudiantes que están finalizando su proceso de formación muchos éxitos profesionales y personales. No olviden siempre mantener la ética profesional, así como el respeto y el cariño hacia nuestra alma mater. Abrazos para todos y disfruten de esta sesión. Hasta la próxima. Buenas tardes, mi nombre es Eric Santiago Arenales Bautista, soy estudiante de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. A continuación realizaré la socialización del trabajo de grado que realicé en modalidad prácticas de extensión pasantía. Este trabajo de grado se titula Contribuciones personales y apoyo a la Subdirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo de Desastres del Departamento Nacional de Planeación. La directora fue la profesora Marta Cristina Busto López y la entidad donde se realizó la pasantía fue en el Departamento Nacional de Planeación. En cuanto al contenido de la presentación, se realizó un diagnóstico general sobre soluciones basadas en la naturaleza, los enfoques, indicadores, soluciones basadas en la naturaleza para la reducción de riesgo de desastres para zonas que presentan movimientos en masa y zonas inundables.
Se expondrán las herramientas e instrumentos que aportan a las soluciones basadas en la naturaleza y por último se tratará un caso de estudio de restauración de área de manglar en el delta estuarino del río Sinú. En cuanto al diagnóstico, el principal antecedente es que el cambio climático representa uno de los mayores retos para la sociedad actual. El origen de este concepto fue introducido por el Banco Mundial y tiempo después por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la que define las soluciones basadas en la naturaleza como opciones para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar los ecosistemas naturales o modificados, abordando los desafíos de la sociedad de manera eficaz y de forma adaptativa, proporcionando al mismo tiempo beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad. La principal característica es que tienen una definición y un alcance amplios. En cuanto a los elementos, se adoptan enfoques integradores y basados en la gobernanza para la creación y gestión de las soluciones. Un aspecto clave es su multifuncionalidad. Se deben entender desde los factores y características ecológicas de cada ecosistema y a su vez se deben priorizar las políticas públicas. Se reconocen y se aceptan a nivel mundial ya que se proyectan como alternativas económicas y con grandes beneficios, ya que son soluciones de bajo riesgo y rentables. Las aplicaciones de estas soluciones hacen frente a los retos sociales y a la reducción de riesgo de desastres. En cuanto a los enfoques, hay 5 categorías principales: los de restauración como por ejemplo la ingeniería ecológica, los específicos como la reducción del riesgo de desastres basada en los ecosistemas, los enfoques de infraestructura como la infraestructura verde, de gestión como la gestión integrada de los recursos hídricos y los de protección como los de conservación del ecosistema basado en áreas. En cuanto a los indicadores, se priorizan los retos sociales más urgentes para los beneficiarios. El diseño de las soluciones basadas en la naturaleza reconoce y responde a las interacciones entre la economía, la sociedad y los ecosistemas. Se identifican resultados de conservación de la biodiversidad claros y mesurables, que se evalúan periódicamente. Los beneficiarios son mucho mayores y los costos directos e indirectos asociados están identificados y son más rentables que las soluciones de infraestructura gris. Las partes interesadas directa e indirectamente afectadas por las soluciones basadas en la naturaleza han sido identificadas e involucradas en todos los procesos de la intervención. Se reconocen y se respetan los derechos, el uso y el acceso a la tierra y a los recursos, así como las responsabilidades de las diferentes partes interesadas. Se establece una estrategia de soluciones basadas en la naturaleza y se utiliza como base para el seguimiento y la evaluación periódica de la intervención. Las soluciones deben mejorar los marcos políticos y normativos para apoyar su adopción e integración. En cuanto a las soluciones basadas en la naturaleza para el enfoque de reducción del riesgo de desastres, en este se define como la gestión sostenible, la conservación y la restauración de los ecosistemas para reducir el riesgo de desastres, si entre medidas estructurales y no estructurales. Los elementos centrales son que la infraestructura verde suele ser más rentable a lo largo del tiempo que la infraestructura gris y que este enfoque está anclado en los medios de vida y el desarrollo sostenibles. Los actores principales de este concepto son las Naciones Unidas y la Asociación para el Medio Ambiente y la Reducción de Riesgo de Desastres. El acuerdo más importante es el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Algunos ejemplos de aplicaciones son la cubierta vegetal, la cual protege el suelo contra la erosión y aumenta la estabilidad de los taludes al aglutinar el suelo, evitando los desprendimientos de tierra. También los humedales, los cuales controlan las inundaciones en periodos de invierno. En cuanto al enfoque de reducción de riesgo de desastres para zonas que presentan movimientos en masa, la vegetación puede reducir la probabilidad de que se produzca un deslizamiento de tierra mediante la reducción de la presión del agua de los poros del suelo y puede reducir la posibilidad de erosión del suelo mediante el refuerzo de las propiedades a través del sistema de raíces. La estabilización de los taludes es una forma eficaz de mitigar los riesgos de deslizamiento. La estabilización de taludes en una región montañosa se realiza mediante actividades de ingeniería civil, como la construcción de estructuras de contención de hormigón. Sin embargo, la influencia del clima local, las aguas subterráneas y otros factores suelen provocar la erosión de dichas estructuras, lo que las hace menos rentables y estables con el paso del tiempo. Como medida de reducción del riesgo de desastres, los bosques estabilizan los taludes inestables por medio de sus raíces.
En cuanto a las zonas inundables, los humedales son zonas en las que el agua cubre el suelo o está presente en la superficie de él. En épocas de invierno, estas zonas sirven como depósitos de acumulación de aguas lluvias, evitando desbordamiento de ríos. El pavimento o el hormigón permeable es un tipo específico de pavimento que permite que el agua de lluvia pase a través de él hacia los acuíferos subterráneos, debido a su alta porosidad. Esto reduce el riesgo de que se produzcan inundaciones en las ciudades. Las principales herramientas que generan aportes significativos para las soluciones y el enfoque de reducción del riesgo de desastres son las evaluaciones ambientales de impacto y estratégicas, los sistemas de información geográfica y modelos, las evaluaciones espaciales multicriterio, la cartografía del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las sesiones informativas, informes y mapas digitales de la Academia Británica y por último algunos cursos online. Los principales instrumentos que generan aportes significativos son la Ley 1523 de 2012, la cual regula la reducción de riesgo de desastres en Colombia, los PONCAS, que son instrumentos de planificación que realizan la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca. Los POT, que son instrumentos técnicos y normativos para ordenar el territorio municipal o distrital. Por último, se tienen los instrumentos de gestión de reducción de riesgo de desastres. En cuanto al caso de estudio, el objetivo era el de la restauración del área de manglar en el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Zizapatá, La Balsa y Tinajoes, a través de la limpieza y rehabilitación de caños. Esta bahía está ubicada en el delta estuarino del río Sinú. En total se rehabilitaron 6.238 metros lineales de caños, lo que permitió mantener la conectividad hídrica del ecosistema y reducir la erosión marino-costera en la zona. Los manglares sirven como barrera contra tormentas y vendavales, permite la producción de alimentos, produce captura de carbono y reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero. Por esto, su restauración fue fundamental para la reducción del riesgo de desastres en esta zona. Esta medida exitosa puede replicarse en todos los manglares del país. Los indicadores utilizados fueron los caños rehabilitados y el área de regeneración de manglar asociadas a los caños rehabilitados. Los limitantes de la medida fueron la concertación de la extensión de los caños a intervenir y la falta de asignación de recursos. La financiación de la medida fue de la Unión Europea y ejecutada por el Invermar y la Fundación Natura a través de un proyecto de cooperación. La principal lección aprendida fue la de disponer de más tiempo de acuerdo al presupuesto para que este tiempo permita la preparación del inicio de las actividades para su correcta ejecución. Estas fueron las referencias utilizadas para la realización del documento y la presentación. Muchas gracias por su amable atención. Buen día compañeros, profesores y asistentes. En este video voy a hacer la presentación del trabajo Data Centric Solutions for the Mobility of the Future, el cual corresponde a la asignatura de trabajo de grado para el primer semestre del año 2022. Esta presentación está estructurada de la siguiente manera. Primero será una introducción, después el estado actual del proyecto, a continuación hablaré sobre las herramientas y estándares que se están utilizando, luego tocaré los puntos claves de la presentación y finalmente daré unos agradecimientos. Quiero iniciar esta presentación con una pequeña introducción de quien les habla. Mi nombre es Nicolás Rojas Bernal. Soy estudiante de doble titulación de Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas y actualmente estoy haciendo mi pasantía en el Instituto de Investigación más grande de Europa, el cual se llama Fraunhofer, en la sede de Transporte y Sistemas de Infraestructura, en la ciudad de Dresde, Alemania. Uno de mis intereses más grandes es el manejo de datos y es por lo cual decidí hacer parte de este proyecto y tomarlo como mi pasantía. En este proyecto se está investigando principalmente la evaluación
y creación de modelos de información, también modelos para la supervisión de los dominios de diseño y estandarización de transferencia y etiquetamiento de datos. Los objetivos principales actuales están enfocados en la investigación de herramientas alternativas como lo pueden ser los gráficos del conocimiento y las ontologías, las cuales son tecnologías que mencionaré más adelante en esta presentación. También se busca verificar si las herramientas consideradas tienen una estructura apta para el ámbito vial. Cabe mencionar que al estar en las fases iniciales del proyecto, se busca en este momento crear situaciones teóricas en las cuales se pueda predecir el uso y desempeño de estas tecnologías en situaciones reales futuras. Actualmente estamos presenciando un avance tecnológico sin precedentes, el cual está permitiendo que sus alcances estén llegando a sectores que hasta el momento no se habían considerado. Este es el caso de la automatización en el dominio del tráfico vial, en donde hoy en día se están desarrollando, evaluando y usando modelos operacionales cuyo objetivo es contribuir de manera positiva a la seguridad y comodidad de los participantes del entorno vial, así como también impulsar la eficiencia con la cual los medios utilizados para desplazarse interactúan entre sí en distintas situaciones y cómo se desempeñan y relacionan con el entorno en que se encuentran. Sin embargo, en este rápido crecimiento, aplicado a una industria de automatización en sus etapas tempranas de desarrollo, trae consigo una creciente complejidad, la cual genera nuevos retos que deben ser afrontados y tratar de ser resueltos con nuevas herramientas que se ajusten a las exigencias que estos traen consigo. Es por ello que en el campo de prueba se están trasladando al mundo digital, en donde la validación y verificación de resultados son obtenidos a partir de simulaciones generadas en computadores, las cuales posteriormente buscan ser replicadas en el entorno real. Por estas razones, en esta presentación se busca explicar posibles opciones estudiadas en el proyecto para modelar diferentes escenarios viales. También mencionar los problemas más comunes que pueden surgir y las herramientas que pueden ser aplicadas para resolverlos. Antes de iniciar, hay que aclarar dos conceptos fundamentales a tener en cuenta, los cuales son el dominio operacional, por sus siglas en inglés OD, y dominio de diseño operativo, también por sus siglas en inglés ODD. El dominio de diseño operativo hace referencia a la capacidad prevista del sistema de manejo autónomo, que podría ser un vehículo autónomo, para lidiar con las condiciones operativas que lo rodean. Por otro lado, el dominio operacional hace referencia al mundo real en sí, como las carreteras, los participantes que en ellas se encuentran, las señalizaciones viales, el tiempo climático, etc. Se busca que estos dos conceptos sean muy similares, aunque en algunas ocasiones suelen diferir. La diferencia entre estos dos conceptos establece las limitaciones del sistema de manejo autónomo, por lo cual se busca que mediante el enriquecimiento de los datos y la refinación de las herramientas, estos dos conceptos representen las mismas cosas en tanto sea posible. Por otra parte, en la actualidad, múltiples entidades y empresas están destinando parte de sus recursos y esfuerzos para ser partícipes de la creciente ola de vehículos inteligentes y tráfico automatizado. No obstante, en el proceso no ha sido planteado un estándar que pueda ser globalmente utilizado para facilitar el intercambio de información entre diferentes entidades o incluso diferentes secciones de las mismas entidades, causando así redundancia en los conceptos centrales, pues no se puede asegurar, por ejemplo, que un individuo A va a describir un determinado concepto de la misma forma que otro individuo B lo haría. Es por ello que otro enfoque investigativo en esta práctica está en la búsqueda de un estándar óptimo que pueda ser utilizado en este campo. En la pasantía se usan principalmente como herramienta para representar elementos de la vida real las llamadas ontologías, las cuales en este contexto hacen referencia a una forma de expresar conocimiento acerca de un dominio específico, el cual es el tráfico vial en este caso,
mediante la representación específica de los conceptos y las relaciones de estos conceptos que conforman a su vez el dominio de interés. Adicionalmente a la versatilidad que las ontologías tienen para representar conceptos, su mayor ventaja es que brindan la posibilidad de inferir nuevos conocimientos a partir del conocimiento inicialmente suministrado, es decir, los datos iniciales para los modelos. En el centro de investigación es utilizada la ontología OpenX Ontology, la cual hace parte del estándar OpenX desarrollado por la Asociación para Estandarización de Sistemas de Automatización y Medida, o por sus siglas en inglés ASAM. Esta ontología está compuesta por Core Concepts o conceptos de núcleo, los cuales hacen referencia a conceptos y relaciones básicas, tales como eventos que ocurren en un determinado momento y definen el inicio o el final de una actividad. Y los Domain Concepts o conceptos de dominio, que tienen como objetivo describir los conceptos relevantes en una situación de tráfico vial, tal como lo pueden ser las señalizaciones o las condiciones ambientales. Esto lo podemos observar en la imagen de la parte izquierda con amarillo, y en la parte derecha podemos observar las propiedades, que son aquellas representaciones que conectan a los individuos del core con el domain concepts, y de ellas se puede inferir nueva información. El PAS 1883 del 2020 es un documento de normalización rápida patrocinada por el Centro de Vehículos Conectados y Autónomos, o por sus siglas en inglés CCAV, el cual provee una serie de pautas enfocadas a los desarrolladores del control de sistemas para el seguro y efectivo desarrollo de vehículos autónomos, y en específico este PAS se enfoca en la especificación y definición de requerimientos mínimos sugeridos para la implementación de una taxonomía en un dominio de diseño operacional, ya mencionado anteriormente como ODD, de forma que las entidades interesadas en el campo de vehículos autónomos puedan evidenciar que sus productos tienen un grado de confianza óptimo. La taxonomía presentada por el PAS es definida como una taxonomía genérica para definir todos los entornos en los que se está probando, ensayando o desplegando un sistema de manejo autónomo. Como podemos observar en la imagen, el nivel superior de esta estructura está conformado por escenario, condiciones ambientales y elementos dinámicos. Y en la práctica, lo que se hace es, luego de repasar la estructura actual de la taxonomía presente en OpenX Ontology, se encuentra que ésta cumple con todos los requisitos mínimos mencionados en el PAS, y en ciertas ocasiones complementan dichos requisitos con clases adicionales que permiten crear modelos más específicos en caso de ser requeridos. Ahora, el Data Journey, también definido como un recorrido de datos para mostrar cómo la OpenX Ontology ayuda a conectar todas las áreas del flujo de trabajo de las pruebas basadas en escenarios. Es un recorrido que consta de las siguientes 5 fases, las cuales observamos en la presentación. La primera es etiquetar los datos de los sensores con anotaciones de OpenLabel, que es otro estándar dentro de OpenX. La segunda es comprobar los datos con una aplicación semántica e inferir conocimientos. Esta aplicación puede ser Protigi, la cual se encarga de interpretar ontologías. Como tercero, se generan detalles del escenario y se exportan archivos. En la cuarta fase se simula el escenario, y en la quinta fase se comprueba si el flujo de diseño corresponde a un diseño operacional, es decir, si el ODD corresponde con el OD, que es lo que mencionamos al iniciar la presentación. Para finalizar, quiero enfatizar en los puntos claves que se están tratando hasta el día de hoy en esta práctica, y son el OD y el ODD. Lo que buscamos también es encontrar una forma de estandarizar estos tipos de procesos y facilitar el intercambio de datos entre diferentes entidades, utilizando
archivos que son de tipo ontología mediante un proceso llamado Data Journey. Eso es lo que principalmente hace enfoque esta práctica y lo que llevamos investigando hasta el día de hoy. Con esto quiero finalizar la presentación y darles muchas gracias por la atención prestada. Tengan ustedes un muy buen día. Buenas tardes, soy Juan David Alzuela, estudiante de último semestre de Ingeniería Civil. Esta es mi presentación de trabajo de grado sobre la georreferenciación de los elementos de siniestralidad con parendos y bases de datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial en el marco de la asignatura Trabajo de Grado, modalidad pasantía, la cual fue realizada en la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el primer semestre del año 2022. Bueno, primero la Agencia Nacional de Seguridad Vial es una entidad de orden nacional adscrita al Ministerio de Transporte, la cual desde el año 2013 es la entidad encargada de buscar la prevención, reducción y control de siniestralidad vial en el país, por medio de la identificación de las causas de la siniestralidad para posteriormente tomar medidas y acciones para la reducción y mitigación de estas. Bueno, como podemos ver la Agencia Nacional de Seguridad Vial en su organigrama, la dirección general está a cargo del ingeniero Luis Felipe Lota. Este organigrama se divide principalmente por las direcciones que lo conforman, las cuales a pesar de desarrollar funciones distintas, trabajan en conjunto por el mismo objetivo, que es la reducción de las fatalidades generadas por los siniestros en las vías del país. Una de estas dependencias es la dirección del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la cual tiene como la función realizar el diagnóstico de la siniestralidad vial en el país para su posterior análisis e interpretación de las causas. La dirección del observatorio se encuentra conformada por grupos con funciones específicas como los sistemas de información, operación estadística, gestión del conocimiento y evaluación y seguimiento. Acá en el informe de gestión del Observatorio Nacional de Seguridad Vial podemos ver que se conforma de 5 grandes frentes. El primero de ellos son las principales acciones y logros, las cuales son el fortalecimiento del sistema de información, el fortalecimiento de la operación estadística del fenómeno de la siniestralidad vial en el país, la seguridad vial en las regiones de la mano de la red de observatorios regionales, investigación, evaluación y seguimiento, pilares de la toma de decisiones con evidencia, el seguimiento, boletines, evaluación e investigación. Bueno, uno de los procesos que está desarrollando actualmente el Observatorio Nacional de Seguridad Vial es la priorización de intersecciones relacionadas a la siniestralidad en las ciudades capitales del país. Esto se hace con el objetivo de que por medio de la implementación de una metodología poder identificar los tramos, intersecciones o áreas críticas donde se presenta alta concentración de siniestros viales. Esto con el fin de priorizar estos puntos críticos y de esta forma, por medio de las demás direcciones, llevar a estas ciudades capitales las soluciones. A continuación se mostrará la metodología mostrada aplicada específicamente al municipio de Sincelejo. Bueno, en el paso 1, escala de la red vial actual. Se define la escala de la red vial sobre la cual se desea realizar la identificación de los elementos viales más críticos, y esta será establecida dependiendo de las necesidades de intervención. Se puede presentar 3 tipos de escala: la escala de la red vial nacional, la escala de la red vial urbana y la escala de la red vial del proyecto vial. En el caso específico de Sincelejo se va a hacer a nivel de escala de red vial urbana. Bueno, en el paso 2 y 3, la cual trata sobre los siniestros viales y la gravedad de estos siniestros. Entonces, a partir de una base de datos georreferenciada de siniestros viales con información descriptiva del siniestro vial, que permite realizar una segmentación según los datos a analizar. Estos pueden discriminarse en gravedad, dependiendo de muertos, heridos o solo daños, el tipo de usuario, el sexo, la edad, entre otros. En el caso de la aplicación de priorización para el municipio de Sincelejo, se realizó por medio de la gravedad, donde se puede ver la simbología representada en muertos, heridos y solo daños. Paso siguiente, en el paso 4, nos habla sobre las intersecciones, las cuales son determinadas en los puntos donde se cruzan las vías de la red vial. Primero, estas se deberán definir sobre la malla vial urbana de estudio, en el caso de Sincelejo. Estas son representadas y discriminadas por su número de conflictos,
y esto es necesario identificar para posteriormente asociar estas agrupaciones de intersecciones con los siniestros viales. Posteriormente se pasa al paso 5, el cual nos habla sobre la cuantificación de los siniestros viales. Mediante este proceso es posible evidenciar que lugares dentro del área de estudio tienen una mayor concentración de siniestros viales. Esto se hace haciendo una unión espacial entre las intersecciones y los siniestros viales. Una vez generados estos puntos, estos puntos de interés con un valor alto de siniestralidad vial no garantizan su significancia estadística, ya que estos puntos deben estar asociados alrededor donde estos también deben presentar altos valores. De esta forma, para determinar su exactitud, un comportamiento significativo en los datos, se realizan 3 procesos de estadística espacial, los cuales son el índice de Moran, altos y bajos valores y los vecinos próximos. Primero, por medio del índice de Moran es posible conocer el grado de autocorrelación espacial para los tramos, intersecciones o áreas. Los datos que se presentan distribución aleatoria dificultan la orientación de las estrategias, ya que implicaría que la ocurrencia pudo ser resultado o no de la casualidad. Paso siguiente, se procede a la realización del análisis estadístico para la concentración de altos y bajos valores, donde se podrá determinar si se trata de una agrupación baja, alta o el resultado de la aleatoriedad. Y por último, se realiza la prueba de vecinos próximos, la cual permite observar la distancia media observada entre las agrupaciones de siniestros viales. Tras la obtención de estas pruebas estadísticas de estos datos de siniestros viales, los cuales no son resultados de una probabilidad aleatoria, se realiza el análisis de puntos calientes, donde geográficamente se identifican las zonas de estudio donde los valores muestran un nivel de confianza aceptable de no ser resultado de la aleatoriedad. Con el fin de delimitar más las intersecciones requeridas, se realiza por medio de la densidad kernel una cuantificación de los siniestros no agrupados por medio de cuadrículas pequeñas o rasters en un radio establecido previamente en el análisis de vecinos próximos mediante la distancia media observada. Una vez realizada la identificación de las intersecciones, las cuales no son resultados de la aleatoriedad, se cuantifica la cantidad de siniestros viales mediante densidades, jerarquizando la prioridad de las intersecciones en las cuales se deben asignar los recursos. Esto es necesario ya que los recursos con los que cuenta un municipio, una ciudad capital, son limitados. Y es por esto que se deben enfocar principalmente a los tramos más críticos. Para finalizar, es posible concluir que por medio de la articulación con las demás direcciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a partir de los datos y los estudios realizados por la Dirección del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, es posible llevar a estas ciudades y municipios las alternativas y soluciones para lograr mitigar o reducir la siniestralidad vial en el país, con el fin principal de reducir el número de fatalidades. Por último, para finalizar, cabe mencionar que esta metodología desarrollada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de la dirección del observatorio busca que sea de libre implementación por medio de cualquier especialista y que pueda ser llevada a cualquier municipio a la escala que se considere pertinente. Y no siendo más, muchas gracias por su atención. Continuando con la presentación correspondiente a la pasantía realizada en CAL y Mayor y Asociados, desarrollo de metodologías para el análisis y seguimiento de contratos de interventoría de obra en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, Grupo 1, Antioquia, Eje Cafetero, Pacífico. Presentado por Jesús Muñoz, mi directora de trabajo de grado es la ingeniera Ángela Barrera Puerto. El contenido de esta presentación va desde generalidades hasta conclusiones finales. Resumiendo un poco el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, en su artículo 83 establece las definiciones de interventor y de supervisor. De igual modo se establece que todo contrato con entidades públicas debe ser objeto de supervisión o de interventoría según sea el caso.
Tanto el supervisor como el interventor tienen la responsabilidad de hacer vigilancia y control de un contrato, y la diferencia entre estas dos figuras es muy sencilla. Un funcionario de la entidad contratante siempre debe hacerse cargo de la supervisión, y cuando el objeto del contrato no tiene mayor complejidad, esta persona perfectamente puede ejercer esta vigilancia y control en todos los aspectos. Sin embargo, cuando el contrato vigilado requiere un conocimiento técnico más especializado o la extensión del mismo es de mayor proporción, el supervisor debe apoyarse en un interventor para cubrir esta vigilancia y control de los aspectos técnicos del proyecto. Con base en el COMPES 3831 de 2015, se define el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, cuyo objeto es reducir el déficit de aulas escolares para la jornada única en todo el país. Esto se hace mediante la dotación, ampliación, mejoramiento y construcción de espacios educativos nuevos, tanto rurales como urbanos. En pantalla se muestran los grupos de ejecución de dicho plan. El grupo de interés en esta oportunidad es el número 1. Se muestra también el esquema de contratación, en donde la entidad contratante es el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa, y a partir de ahí se desprende la figura de coordinador de zona, supervisor, interventor y contratista. En el marco de este plan se consideran los riesgos asociados al contrato marco de interventoría para el Grupo 1, que incluye 97 instituciones educativas en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca y Chocó. De aquí se identifican los siguientes riesgos: el riesgo en la supervisión, seguimiento y control de la construcción, riesgos financieros o de mercado, riesgo en la legislación, riesgo en la gestión de la interventoría, riesgos por causas naturales o casos fortuitos. Continuando con un poco más del contexto, el contrato marco de obra para el Grupo 1 es otorgado al consorcio Mota Engil, y paralelamente el contrato marco de interventoría para estas 97 instituciones educativas es otorgado al consorcio CCI, el cual está compuesto por una empresa peruana, una empresa española y por Cal y Mayor, que es de origen mexicano. Para cumplir con el objeto de un contrato de interventoría se tienen como guía los manuales de interventoría, que dependiendo del tipo de proyecto y de la entidad contratante puede que exista un manual específico para cada actividad particular. Por ejemplo, existe un manual de interventoría del Invías, el manual de Colombia Compra Eficiente. Existe también un manual para la interventoría en la construcción de instalaciones hospitalarias, etc. Para nuestro caso particular, contamos con el manual de supervisión e interventoría del FIE, ya va como en su tercera actualización. El otro documento de interés para nosotros es el anexo técnico de los términos y condiciones contractuales, y finalmente los otros documentos de interés son las normas técnicas y manuales de construcción específicos que hayan estado vigentes en el momento en que se firma este contrato de interventoría. Como por ejemplo para nuestro caso, el manual Colegio 10 del Ministerio de Educación es súper importante. Según el anexo técnico de los términos y condiciones contractuales, tenemos las fases del contrato marco de interventoría. En la fase 1 de preconstrucción, en donde se realizan las actividades de revisión de diseños existentes, diseños nuevos, estudios y diseños para regalías. En la fase 2, la fase de construcción, actividades de inicio, ejecución y recibo de obra. Y en la fase de postconstrucción, actividades derivadas del cierre y de la liquidación de los proyectos. Se establece de igual modo los objetivos de la interventoría, dentro de los cuales se destaca el hacer cumplir los diseños, estudios y especificaciones técnicas, realizar oportunamente los requerimientos al contratista de obra, reportar oportunamente a la entidad contratante situaciones de riesgo o de incumplimiento. Continuamos con algunas observaciones del caso de estudio. Bueno, no pasó mucho tiempo cuando el contratista de obra empieza a incumplir con sus obligaciones reiteradamente, razón por la cual, bajo la recomendación de la interventoría, se da inicio a la terminación anticipada del contrato marco de obra. Un ejemplo de estos incumplimientos se muestra en pantalla. En las barras en azul representan la duración contractual de la ejecución de la fase 1 para cada una de las instituciones educativas. Las amarillas representan las demoras en la entrega de esta fase. El promedio de retraso fue de 369 días, esto para las 56 instituciones educativas ubicadas en el departamento de Antioquia. En los demás departamentos del Grupo 1 se dieron situaciones muy similares.
De igual forma, el contrato marco de interventoría también fue objeto de determinación anticipada, pero no por incumplimiento, sino por imposibilidad de ejecución. Dicha terminación fue unilateral. El consorcio CCI siempre rechazó la terminación anticipada de sus actas de servicio y de hecho este desacuerdo fue el motivo de la demanda interpuesta por el consorcio. En su demanda, el consorcio hace las reclamaciones que se muestran en pantalla por un monto cercano a los 27.000 millones de pesos. En la contestación a la demanda, la entidad contratante no solo reafirma su posición en cuanto a la terminación anticipada por imposibilidad de ejecución, sino que inicia las acciones para reclamar las indemnizaciones del caso por supuestos incumplimientos de obligaciones contractuales por parte de la interventoría. Para sustentar esta afirmación, ellos anexan un dictamen pericial de 4.870 páginas realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Entonces, mi labor durante los últimos meses fue apoyar al equipo para poder controvertir este dictamen de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Yo personalmente redacté muchas de las respuestas a los señalamientos hechos sobre el componente hidrosanitario. A fin de cuentas, entonces esto se convierte en una batalla campal de abogados. Una vez expuesto lo anterior, en resumidas cuentas, la función del interventor se limita a hacer vigilancia y control de un contrato. Se vigila que lo que se deba hacer según los términos contractuales se haga correctamente y se controla que el contratista no se desvíe, omita responsabilidades o se desboque en ellas, generando problemas con el cumplimiento del objeto del contrato y por ende generando inconvenientes a la entidad contratante. La interventoría tiene un principio de responsabilidad en donde las decisiones se hacen vinculantes en el contrato y con el ánimo de propiciar el cumplimiento por parte del contratista de obra, las determinaciones del interventor pueden convertirse en órdenes de obligatorio cumplimiento para el contratista de obra. Dichas órdenes deben ser coherentes en su forma de proceder para que el contrato llegue a tener una finalización satisfactoria. Con base en el caso de estudio, se debe hacer énfasis en la importancia que tiene la comunicación entre las partes que componen el desarrollo del proyecto. Y es muy importante que haya un registro de todos y cada uno de los eventos que surgieron en las diferentes fases de ejecución del proyecto, de las decisiones tomadas y de los acuerdos a los que se llegaron en relación con tales eventos, con el fin de generar una trazabilidad que permita hacer un seguimiento más efectivo a las actividades realizadas. Un factor a considerar es el siguiente. El contrato de interventoría del Grupo 1, firmado en 2016, fue el primer contrato de grandes dimensiones en el que Cali Mayor Colombia fue partícipe con uno de sus consorcios. No solo fue el contrato de interventoría más grande firmado a la fecha, sino que también fue su primer contrato de consultoría de edificaciones para uso educativo. Cali Mayor y Asociados se especializa en consultoría de sistemas de transporte, vías urbanas, carreteras. Toda su experiencia y personal estuvo enfocado en estas áreas durante mucho tiempo. Así que tras la firma del contrato colegios, el consorcio tuvo que disponer de una gran cantidad de recursos para cumplir los requerimientos de personal calificado, contratando profesionales externos para llevar a cabo la interventoría de ciertas especialidades. A pesar de que existen factores de riesgo para el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista de interventoría, los ya explicados y otros más, no se puede desconocer la responsabilidad que tiene la entidad contratante y su personal de supervisión al permitir que el contratista de obra se extralimitara en incumplimientos, sabiendo que dichos incumplimientos en su momento fueron puestos en conocimientos de la supervisión en reiteradas ocasiones. Hay registro de ello en infinidad de actas de reunión, reuniones que se realizaron periódicamente. Finalmente, todo esto está en manos del Tribunal de Arbitramiento Internacional que está llevando el caso. Nuestra acción de réplica se remitió a mediados de junio y ahora solo resta esperar que se dé inicio a la próxima etapa del proceso. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Daniel González Hostos y en el día de hoy les voy a exponer mi trabajo de grado, del cual se titula Desarrollo de herramientas informáticas para la elaboración de presupuestos y ofertas económicas de la empresa Locativos M&R SAS. El desarrollo de esta pasantía estuvo bajo la dirección de la ingeniera Ángela Selmira Barrera Puerto. La empresa Locativos M&R es una empresa encargada de hacer todo tipo de mantenimientos locativos a inmuebles,
tales como pinturas, rezanes, impermeabilización de cubiertas, electricidad básica, cableado y estructurado, entre otro tipo de actividades. En esta pasantía se apoya a la empresa en el ámbito de la gestión de construcción. Eso quiere decir que las actividades que se realizan están enfocadas a elaboración de presupuestos, manejos de análisis de precios unitarios, control de calidad de material en obra, supervisión y acompañamiento a los proyectos de desarrollo. El objetivo general de esta práctica fue aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera con la intención de brindar y mejorar la forma en la que se hacen los procesos de gestión de construcción en la empresa. Como objetivos específicos, los podemos ver a continuación, está conocer el ámbito laboral de la empresa, desarrollar presupuestos para las actividades a realizar, realizar el análisis de precios unitarios y desarrollar herramientas informáticas que contribuyen a mejorar el proceso de ejecución de proyectos dentro de la empresa, supervisar las actividades y los proyectos, acompañar la logística de la empresa y cualquier otra actividad que la empresa pudiera delegar basado en el conocimiento que se ha adquirido en la carrera para el desarrollo de esa actividad. Para la realización de las actividades descritas en el presente, se desempeñó el rol de pasante en la empresa Locativos MIR SAS, implementando conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería Civil con énfasis en la rama de gestión de la construcción, siendo partícipe de actividades que cumplen con los objetivos establecidos. A continuación podemos ver un organigrama en el cual se deja y se expone la posición del pasante en la empresa que ya se ha mencionado, Locativos MIR, el cual conecta directamente a los obreros y la supervisión de ellos en obra con el jefe de ingeniería y la relación que ellos tienen que tener para que pueda llevarse a cabo las actividades. Esto incluye el poder supervisar, entregar material y cuadrar transporte de herramienta, de maquinaria, para que en el momento de hacer la intervención en el campo, tanto los obreros tengan todo lo necesario a su disposición, como para la parte de la sección de ingeniería, de la jefatura de ingeniería, se pasen los reportes y se tenga al tanto del avance del proyecto. En las empresas a las que se le brindaron los servicios mientras estuve presente están las siguientes: la planta de Vitalis en Sopó y las plantas ubicadas en Bogotá y la empresa llamada Farmacol Chinoir. A continuación se da un recuento de algunas de las actividades que se hicieron para todas estas empresas. Podemos ver la fundición de pollos, recorte y estructuración de terminales de ventilación, el mantenimiento a puertas, reparación y o cambio de pivotes de las mismas, instalación de reflectores en las plantas de tratamiento de agua potable, reparación y resane de pintura de diferentes áreas de producción, cambios de baldosas, reparaciones de placas, mantenimiento a cubierta para impermeabilización o desagüe de las mismas y cambio de sifones con resanes en estructura por humedad. A continuación, más que el haber participado en en todos estos proyectos realizados por la empresa, es la función que se cumplió para contribuir al desarrollo de las mismas. Se ha dividido en 4 grupos el tipo de actividades que se realizaron para que cada proyecto tuviera una culminación exitosa. Estos son cotización y documentación, aprobación, ejecución y coordinación de actividades y cierre y liquidación. En la cotización y documentación es todo lo que viene relacionado con la generación de análisis de precios unitarios para generar un presupuesto y poder pasar una cotización al contratante. Una vez el contratante la analiza y aprueba que se proceda a ejecutar el proyecto, entre mis responsabilidades estaba la compra de material, el alquiler de herramienta y maquinaria necesaria que no se poseyera por parte de la empresa y cuadrar la mano de obra necesaria para poder desarrollar ese proyecto que se establecía. Esto generando pues la cuadrilla por día que
anteriormente ya se hubiera analizado en el análisis de precios unitarios. Para la ejecución y coordinación de actividades, principalmente se generaba el acompañamiento a los obreros seleccionados en cada una de estas actividades que realizan en el lugar, verificando que se cumplieran los estándares esperados por el contratista, revisando las técnicas que se implementan para el desarrollo del proyecto y en algunas ocasiones sugiriendo y corrigiendo cambios y mejoras para que el trabajo cumpliera las expectativas ya mencionadas por el contratante. Ya para el cierre y liquidación está en la generación de actas de entrega y como tal en la entrega del proyecto al contratante haciendo un recorrido y firmando las dos partes que todas las condiciones están tal como se habían estipulado en un contrato. A continuación voy a hacer muestra de uno de los proyectos que se realizó en la planta Vital Isopó, el cual fue la instalación de unos reflectores tanto en la planta de tratamiento de agua residual como en la planta de tratamiento de agua potable. Para esto se hizo primero una visita al lugar donde se podrían ver las condiciones actuales antes de intervenir. Luego se estableció los puntos donde serían instalados los reflectores para poder hacer un análisis de cantidad de material eh, y así generar la cotización, la cual se puede observar en las imágenes. Una vez generada la cotización y aprobada, se procedió a comprar el material, tanto reflectores, cableado, sistemas de encendido de los interruptores, de cada uno de los materiales necesarios, tanto como el alquiler de herramienta, en este caso una escalera que permitiera llegar a la altura necesaria para poder realizar el proyecto y la instalación de los reflectores de manera correcta. Una vez de esto se contrata tanto al personal capacitado, dado que es un trabajo en alturas y se requiere de cierto conocimiento para el trabajo, y de cierta supervisión por un CISO también capacitado que verifica que cada una de las acciones se lleva de manera correcta. Se procede a instalar los reflectores en los lugares que se habían analizado inicialmente y para concluir se verifica que el funcionamiento de los reflectores sea bajo las condiciones que se necesitan por parte del contratante eh, para satisfacer la necesidad que se plantea solucionar. Una vez finalizado, como se puede observar en las imágenes, se genera los pagos de la herramienta alquilada y una acta firmada por las dos partes, la cual consta que el trabajo se realizó tal como se deseaba. Así, en muchos proyectos realizados, se pudo llegar a la conclusión de cuáles son algunos de los factores que más pueden perjudicar el desarrollo de un proyecto, para lo cual se desarrolla este documento que reúne los aspectos fundamentales a tener en cuenta que no permiten un desarrollo o una continuidad constante de un proyecto. Eh, Generando este documento queda más fácil tener presente cada uno de ellos. Entre las conclusiones y recomendaciones finales de este proyecto está la importancia de implementar análisis, los cuales nos permiten eh, conocer de manera más detallada el proceso efectivo a la hora de generar un presupuesto y ejecutarlo, ya que al utilizar estos procesos se controla de mejor manera cada uno de los recursos, los cuales eh, se tienen a disposición para brindar una mejor confiabilidad en el proyecto y así terminar de manera más efectiva cada uno de estos proyectos. Muchas gracias. Hola, buen día a todos, un saludo. Mi nombre es Nicolás Guevara y el día de hoy les presentaré en el marco de lo que es el trabajo de grado el desarrollo de mi pasantía como modalidad de grado para el semestre 2022-1, con el título Planeación, Ejecución y Supervisión de Actividades de Obra, Diseño de Elementos Estructurales y No Estructurales en diferentes tipologías de obra en Bogotá y Cali. El director de mi pasantía fue el ingeniero Daniel Ricardo Lozano Monsalve,
Y dentro del contenido de la presentación podemos encontrar la introducción, generalidades. Dentro de ellas encontramos generalidades de la empresa, de nuestros clientes, proyectos desarrollados por nosotros. También tenemos funciones desarrolladas durante mi periodo en la pasantía, y por último experiencia laboral y personal obtenida durante esta. Para la parte introductoria, como les comentaba anteriormente, mi nombre es Nicolás Guevara, soy estudiante de último semestre de Ingeniería Civil y desarrollé la pasantía en la empresa Walgo SAS Ingeniería y Servicios. Y dentro de ella brindé apoyo técnico en obras y en proyectos ejecutados por la empresa. Bueno, dentro de las generalidades de la empresa, Walgo SAS es una empresa colombiana dedicada a la fabricación e instalación de estructuras metálicas, realización de obras civiles complementarias y todo lo relacionado con carpintería metálica. Walgo SAS cuenta con muy poco tiempo dentro del mercado. Sin embargo, tiene una gran proyección, ya que en poco tiempo se ha logrado consolidar y consagrar como un importante subcontratista para las compañías grandes con trayectorias y experiencia. Bueno, dentro de nuestros clientes nosotros tenemos que en los que trabajamos actualmente tenemos a HB Sadelec, BOL Ingenieros Arquitectos, AM/CIA, entre otros, los cuales tienen una gran trayectoria en todo lo relacionado a estructura metálica y carpintería metálica. Actualmente estos contratistas trabajan principalmente para el sistema de Transmilenio y el sistema del Mío en Cali. Dentro de los proyectos que hemos trabajado desde que inicié mi pasantía con la empresa a la fecha, la compañía ha trabajado en diferentes proyectos, entre los cuales algunos se encuentran culminados en su totalidad y otros se encuentran en ejecución, como lo son la rehabilitación de estaciones del Mío de Cali, del Mío en la ciudad de Cali, que por los hechos vandálicos ocurridos durante las protestas presentadas en noviembre del año 2021, estas quedaron inhabilitadas y destruidas completamente. A la fecha este proyecto ya se encuentra culminado y entregado ante Interventoría y el cliente. También tenemos ampliaciones de estaciones de Transmilenio, específicamente hablando de las estaciones de Venecia y la estación Calle 40 Sur, localizadas sobre la NQS Sur y la troncal de la Caracas Sur respectivamente. También tenemos reforzamientos estructurales a estaciones de Transmilenio, tales como 21 Ángeles, Subavenida Boyacá, entre otras. Adicional a esto, también se han ejecutado reforzamientos estructurales a edificaciones en riesgo de colapso. Riesgos que pueden ser generados por diferentes motivos, como mala realización de diseños estructurales, asentamientos diferenciales en el suelo no esperados, negligencia en cuanto al uso de materiales usados para la construcción. Y por último nos encargamos también de todas las reparaciones y arreglos locativos en todo el sistema Transmilenio. Cabe aclarar que es en cuanto a carpintería metálica. Actualmente el proyecto con mayor alcance es la ampliación de estaciones de las estaciones de Transmilenio. Y corresponde básicamente a las estaciones de Venecia y 40 Sur. En este proyecto nos desempeñamos como subcontratista del consorcio Estaciones TM 2020. Este contrato cuenta con una cuantía que supera los 20.000 millones de pesos. Y la entidad encargada del contrato fue el SLIU, este contrato se celebró bajo la modalidad de licitación pública y tiene como objeto los estudios, diseños y contratación de las obras complementarias para el mejoramiento de la capacidad de estaciones del sistema Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Es justo aquí también donde para las últimas semanas de mi pasantía tuve la posibilidad de dar asistencia y apoyo técnico en cuanto a planeación y coordinación de proyectos. Adicional a esto, fui la persona encargada de supervisar
y dirigir actividades realizadas en los diferentes frentes de las obras, siempre con el aval y experiencia del profesional a cargo. Bueno, aquí podemos observar algunos registros fotográficos de las actividades y de las obras que se llevaron a cabo en las estaciones que les nombraba anteriormente. También adicionalmente tenemos una foto del resultado final de la obra en la estación Bela Alcázar en la ciudad de Cali, donde se habla de rehabilitación y puesta en marcha rehabilitación y construcción completa de la estación, ya que pues como se comentaba anteriormente, por hechos vandálicos que se generaron en ese periodo de tiempo, se quedaron completamente inhabilitadas estas estaciones. Bueno, hasta el momento estas obras de la ciudad de Bogotá se encuentran en aproximadamente el 20% de avance según el último balance realizado por nosotros. Y pues dentro de los capítulos que hemos logrado culminar tenemos las obras preliminares, localización y replanteo y excavaciones y la parte de cimentación. Bueno, dentro de las funciones en las que la empresa en las que me encontraba en la empresa, se encontraba la verificación de información, apoyo técnico en la realización de actividades en las diferentes obras y la supervisión de las mismas. Adicional a esto, también realización de diseños básicos, planos constructivos, entre otros, planos de fabricación, planos de taller de estructuras metálicas y de elementos no estructurales y estructurales. También tuve como función la redacción de informes técnicos en los cuales pues se hacían entrega de las actividades realizadas por nosotros ante el consorcio y la interventoría. También tenía como objetivo, bueno, como función, la definición y alcance y viabilidad de proyectos. Esto con el fin de ver qué tan productivo podría ser un proyecto para nosotros. También tuve el análisis de cantidades de obra para todo lo que tenía que ver en cuanto a pedidos de materiales de obra para las actividades a realizar, presupuestos y costos en los proyectos, esto también con el fin de realizar cotizaciones a nuestros clientes, y los balances de obra para ver los avances de cada obra en cuanto a tiempo y recursos. Bueno, como experiencia laboral y personal obtenida durante la pasantía, cabe resaltar que pude aplicar conceptos aprendidos durante toda la etapa académica ahorita en la vida profesional. Esto fue muy relevante para mí, pues porque era un poco utópico toda esta parte de la academia y de cierta manera la parte laboral es lo que uno va a ver más adelante. También pues la realización de planos constructivos de taller, como les comentaba anteriormente, verificación de información técnica necesaria para la realización de las diferentes actividades fue muy importante porque aprendí a manejar también temas que no conocía y la interdisciplinariedad que hay con otras ingenierías y en otros contextos, otras carreras. También obtuve conocimiento acerca de los diferentes procesos constructivos que se deben tener en cuenta durante la ejecución de las obras, aparte pues de la planeación, que también es realmente muy importante. Bueno, no siendo más, con esto me despido y agradezco por su tiempo y atención prestada. Buen día. Hola, buen día a todos, un saludo. Mi nombre es Nicolás Guevara y el día de hoy les presentaré, en el marco de lo que es el trabajo de grado, el desarrollo de mi pasantía como modalidad de grado para el semestre 2022-1, con el título Planeación, Ejecución y Supervisión de Actividades de Obra, Diseño de Elementos Estructurales y No Estructurales en diferentes tipologías de obra en Bogotá y Cali. El director de mi pasantía fue el ingeniero Daniel Ricardo Lozano Monsalve,
Y dentro del contenido de la presentación podemos encontrar la introducción, generalidades. Dentro de ellas encontramos generalidades de la empresa, de nuestros clientes, proyectos desarrollados por nosotros. También tenemos funciones desarrolladas durante mi periodo en la pasantía, y por último experiencia laboral y personal obtenida durante esta. Para la parte introductoria, como les comentaba anteriormente, mi nombre es Nicolás Guevara, soy estudiante de último semestre de Ingeniería Civil y desarrollé la pasantía en la empresa Walgo SAS Ingeniería y Servicios. Y dentro de ella brindé apoyo técnico en obras y en proyectos ejecutados por la empresa. Bueno, dentro de las generalidades de la empresa, Walgo SAS es una empresa colombiana dedicada a la fabricación e instalación de estructuras metálicas, realización de obras civiles complementarias y todo lo relacionado con carpintería metálica. Walgo SAS cuenta con muy poco tiempo dentro del mercado. Sin embargo, tiene una gran proyección, ya que en poco tiempo se ha logrado consolidar y consagrar como un importante subcontratista para las compañías grandes con trayectorias y experiencia. Bueno, dentro de nuestros clientes nosotros tenemos que en los que trabajamos actualmente tenemos a HB Sadelec, BOL Ingenieros Arquitectos, AM/CIA, entre otros, los cuales tienen una gran trayectoria en todo lo relacionado a estructura metálica y carpintería metálica. Actualmente estos contratistas trabajan principalmente para el sistema de Transmilenio y el sistema del Mío en Cali. Dentro de los proyectos que hemos trabajado desde que inicié mi pasantía con la empresa a la fecha, la compañía ha trabajado en diferentes proyectos, entre los cuales algunos se encuentran culminados en su totalidad y otros se encuentran en ejecución, como lo son la rehabilitación de estaciones del Mío de Cali, del Mío en la ciudad de Cali, que por los hechos vandálicos ocurridos durante las protestas presentadas en noviembre del año 2021, estas quedaron inhabilitadas y destruidas completamente. A la fecha este proyecto ya se encuentra culminado y entregado ante Interventoría y el cliente. También tenemos ampliaciones de estaciones de Transmilenio, específicamente hablando de las estaciones de Venecia y la estación Calle 40 Sur, localizadas sobre la NQS Sur y la troncal de la Caracas Sur respectivamente. También tenemos reforzamientos estructurales a estaciones de Transmilenio, tales como 21 Ángeles, Subavenida Boyacá, entre otras. Adicional a esto, también se han ejecutado reforzamientos estructurales a edificaciones en riesgo de colapso. Riesgos que pueden ser generados por diferentes motivos, como mala realización de diseños estructurales, asentamientos diferenciales en el suelo no esperados, negligencia en cuanto al uso de materiales usados para la construcción. Y por último nos encargamos también de todas las reparaciones y arreglos locativos en todo el sistema Transmilenio. Cabe aclarar que es en cuanto a carpintería metálica. Actualmente el proyecto con mayor alcance es la ampliación de estaciones de las estaciones de Transmilenio. Y corresponde básicamente a las estaciones de Venecia y 40 Sur. En este proyecto nos desempeñamos como subcontratista del consorcio Estaciones TM 2020. Este contrato cuenta con una cuantía que supera los 20.000 millones de pesos. Y la entidad encargada del contrato fue el SLIU, este contrato se celebró bajo la modalidad de licitación pública y tiene como objeto los estudios, diseños y contratación de las obras complementarias para el mejoramiento de la capacidad de estaciones del sistema Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Es justo aquí también donde para las últimas semanas de mi pasantía tuve la posibilidad de dar asistencia y apoyo técnico en cuanto a planeación y coordinación de proyectos. Adicional a esto, fui la persona encargada de supervisar
y dirigir actividades realizadas en los diferentes frentes de las obras, siempre con el aval y experiencia del profesional a cargo. Bueno, aquí podemos observar algunos registros fotográficos de las actividades y de las obras que se llevaron a cabo en las estaciones que les nombraba anteriormente. También adicionalmente tenemos una foto del resultado final de la obra en la estación Bela Alcázar en la ciudad de Cali, donde se habla de rehabilitación y puesta en marcha rehabilitación y construcción completa de la estación, ya que pues como se comentaba anteriormente, por hechos vandálicos que se generaron en ese periodo de tiempo, se quedaron completamente inhabilitadas estas estaciones. Bueno, hasta el momento estas obras de la ciudad de Bogotá se encuentran en aproximadamente el 20% de avance según el último balance realizado por nosotros. Y pues dentro de los capítulos que hemos logrado culminar tenemos las obras preliminares, localización y replanteo y excavaciones y la parte de cimentación. Bueno, dentro de las funciones en las que la empresa en las que me encontraba en la empresa, se encontraba la verificación de información, apoyo técnico en la realización de actividades en las diferentes obras y la supervisión de las mismas. Adicional a esto, también realización de diseños básicos, planos constructivos, entre otros, planos de fabricación, planos de taller de estructuras metálicas y de elementos no estructurales y estructurales. También tuve como función la redacción de informes técnicos en los cuales pues se hacían entrega de las actividades realizadas por nosotros ante el consorcio y la interventoría. También tenía como objetivo, bueno, como función, la definición y alcance y viabilidad de proyectos. Esto con el fin de ver qué tan productivo podría ser un proyecto para nosotros. También tuve el análisis de cantidades de obra para todo lo que tenía que ver en cuanto a pedidos de materiales de obra para las actividades a realizar, presupuestos y costos en los proyectos, esto también con el fin de realizar cotizaciones a nuestros clientes, y los balances de obra para ver los avances de cada obra en cuanto a tiempo y recursos. Bueno, como experiencia laboral y personal obtenida durante la pasantía, cabe resaltar que pude aplicar conceptos aprendidos durante toda la etapa académica ahorita en la vida profesional. Esto fue muy relevante para mí, pues porque era un poco utópico toda esta parte de la academia, y de cierta manera la parte laboral es lo que uno va a ver más adelante. También pues la realización de planos constructivos de taller, como les comentaba anteriormente, verificación de información técnica necesaria para la realización de las diferentes actividades fue muy importante porque aprendí a manejar también temas que no conocía, y la interdisciplinariedad que hay con otras ingenierías y en otros contextos, otras carreras. También obtuve conocimiento acerca de los diferentes procesos constructivos que se deben tener en cuenta durante la ejecución de las obras, aparte pues de la planeación, que también es realmente muy importante. Bueno, no siendo más, con esto me despido y agradezco por su tiempo y atención prestada. Buen día. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Morales, soy estudiante del programa de Ingeniería Civil y el día de hoy haré la presentación del trabajo Revisión histórica de la sedimentación en el embalse del Muño, el cual es mi trabajo de grado en modalidad de pasantía para el semestre 2022-1. Mi pasantía la realicé en la compañía Enel Colombia, específicamente en el área de soporte técnico civil de la gerencia de Power Generation. Allí se realizan actividades de soporte técnico y contratación de obras civiles, principalmente en las centrales hidroeléctricas,
térmicas, solares y eólicas que actualmente están en operación por parte de la compañía. También es importante mencionar que el director de este trabajo fue el docente Leonardo Donado. Con respecto a la caracterización de la zona de estudio, el embalse del Muña se encuentra ubicado 11 kilómetros al suroccidente de Bogotá, en inmediaciones del municipio de Cibaté, en el departamento de Cundinamarca. Cubre un área de inundación de aproximadamente 950 hectáreas a una altura de 2.565 metros sobre el nivel del mar. Es importante recalcar también que su construcción se realizó entre los años 1940 y 1948 por parte de la empresa de energía de Bogotá, con el objetivo de utilizar sus aguas como base de un innovador proyecto hidroeléctrico para la época, aprovechando la característica de alta pendiente que se presenta en la topografía de la región del Tequendama. También es importante mencionar que el embalse en ese entonces mantenía su nivel gracias al aporte de caudal de los ríos Aguas Claras y Muña, que son dos ríos de Cibaté, pero a partir de 1958 se decretó el vertimiento de las aguas del río Bogotá mediante la construcción de una estación de bombeo, de la que ya hablaremos más adelante. Las características de la presa son de núcleo impermeable, central y con espaldones de tierra. Tiene una altura de 23,4 metros y una longitud de 560 metros. Y las características físicas más importantes del embalse son que tiene una área drenada de 120 kilómetros cuadrados, un volumen máximo del embalse de 42 hectómetros cúbicos, un volumen útil de 12,3 hectómetros cúbicos de acuerdo con la última topobatimetría que se le realizó en el año 2020, una longitud máxima de 6,5 kilómetros, una capacidad instalada de bombeo de 64,5 metros cúbicos por segundo y un caudal medio de 51 metros cúbicos por segundo. Con respecto a la operación del embalse, para llevar el agua del río Bogotá al cuerpo del mismo, en el Colombia cuenta actualmente con dos estaciones de bombeo. La primera se denomina Muña 2, que cuenta con una unidad de bombeo de 8 metros cúbicos por segundo, y la segunda se denomina Muña 3, que cuenta con 3 unidades de bombeo tipo Francis verticales de 17,5 metros cúbicos por segundo cada una, que es una unidad como la que observamos en la imagen de la izquierda, de fabricación italiana. Asimismo, el bombeo medio anual es de unos 745 hectómetros cúbicos. La cabeza máxima de presión que produce cada una de estas unidades es de 41 metros. En la imagen de la derecha podemos observar a la izquierda donde llega el río Bogotá hasta la casa de máquinas, y en la parte de la derecha de la foto se observan las tuberías de conducción que llevan el agua hasta el embalse del Muña, que se ve en la parte superior de la fotografía. Continuando con el proyecto hidroeléctrico del río Bogotá, es importante tener en cuenta que se divide en dos cadenas. La primera es la cadena antigua, también conocida como Casalaco, que tiene una capacidad instalada de generación de 297 megavatios y está compuesta por las centrales de Chaquito, Tequendama, Salto 2, Laguneta Limonar y Darío Valencia Samper. La segunda es la cadena nueva, también conocida como Pagua, que se denomina así por las iniciales de sus dos centrales hidroeléctricas, El Paraíso y La Guaca. La importancia de la cadena Pagua radica en que es alimentada por la bocatoma del embalse del Muña y tiene una capacidad instalada de generación de 600 megavatios, la cual representa cerca del 5% de la capacidad total de generación hidroeléctrica del país, que se encuentra por el orden de los 11.500 megavatios. En cambio, la cadena antigua tiene sus aportes para la generación directamente desde el río Bogotá por medio de tuberías de carga. En la imagen de arriba podemos observar una fotografía de la casa de máquinas de la central del Paraíso, y en la imagen de abajo podemos observar la tubería de carga de la central La Guaca. Hablando del problema de sedimentación en embalses, es importante mencionar que es un proceso de gran importancia en los reservorios que se utilizan para la generación de energía, ya que es un proceso periódico y progresivo propio de las cuencas hidrográficas que puede generar problemas para la operación como resultado del depósito de sedimentos, el cual ocasiona la pérdida de volumen útil y se estima que podría estar en el orden del 0,5% por cuenta de la sedimentación aguas arriba. Específicamente, el fenómeno de la colmatación de sedimentos puede afectar la operación del embalse,
de la presa, de las estructuras de captación y de las bocatomas. Derivado de ello, resulta muy importante mencionar que la técnica más común utilizada para cuantificar la sedimentación en un embalse es el levantamiento topobatimétrico, que es un procedimiento muy útil para elegir medidas de rehabilitación en embalses y para poder prolongar su vida útil. Un claro ejemplo de esto es esta imagen que estamos viendo a la derecha. Son los resultados gráficos de la topobatimetría que se le hizo al embalse del Muña en el 2020. Se encontró un volumen no utilizable de 13,72 hectómetros cúbicos, un volumen útil, como ya se había dicho, de 12,3 hectómetros cúbicos, y la cota de sedimentación se encontró en 2.567,39 metros sobre el nivel del mar. Con el propósito de realizar un análisis de la sedimentación en el embalse a través del tiempo, se realizó la recopilación de los informes de los monitoreos topobatimétricos realizados en las últimas 2 décadas. Los años corresponden a la realización de dichos estudios y son 2002, 2009, 2016 y 2020. Y los volúmenes característicos que se analizaron fueron el volumen mínimo técnico, el volumen máximo técnico, el volumen útil y el volumen no utilizable, así como por supuesto el volumen total del embalse. Los niveles que se utilizaron para los cálculos fueron el nivel mínimo físico, que está en la cota 2556,5, el nivel mínimo técnico, que está en la cota 2567, y el nivel máximo de operación, que está en la cota 2569,5. La tasa de sedimentación anual, entre otros resultados, se puede observar en esta gráfica de abajo a la izquierda para el volumen útil y para el volumen no utilizable en cada uno de los periodos de estudio. Asimismo, se hizo la proyección de la evolución del volumen útil del embalse del Muña únicamente para el periodo de 2002 a 2009 y se encontró que en caso de no hacer ningún tipo de obra para control de sedimentos, el nivel de colmatación hasta la zona de la Bocatoma llegaría en el año 2057. Como conclusión, se plantea que es posible que no se haya logrado encontrar un resultado concluyente para la proyección de la tasa de sedimentación para los periodos 2009-2016 y 2016-2020, debido a que el monitoreo topobatimétrico realizado en 2016 se ejecutó de forma paralela a un trabajo de dragado y extracción de sedimentos a gran escala que pudo provocar una variación significativa en los resultados. En ese orden de ideas, es válido afirmar que, si en el Colombia no hubiera realizado los respectivos trabajos para disminuir la cota de sedimentación en la zona del volumen no utilizable del embalse, de acuerdo con la proyección que se realizó, el mismo hubiera alcanzado el nivel de colmatación de sedimentos en la zona de la Bocatoma para el año 2057. De lo anterior también se puede concluir que en el Colombia ha realizado obras correctivas acertadas para dar con la disminución del volumen de sedimentos en la zona que almacena el volumen no utilizable, y derivado de ese tipo de trabajos planeados y periódicos han podido garantizar de forma progresiva la extensión de la vida útil teórica del embalse y de esa forma asegurar el proceso de generación de energía hidroeléctrica que beneficia a millones de personas que habitan la región. Finalmente, como trabajo futuro se plantea que a mediano plazo será importante tener en cuenta la implementación de otro tipo de obras civiles de tipo preventivo y no tanto correctivo para el adecuado manejo y mitigación de sedimentos en el embalse, tal como lo ha hecho en el proyecto de recuperación del volumen útil del embalse de Guavio. Por ejemplo, mediante la realización de un completo análisis mineralógico de la cuenca del río Bogotá que determine la caracterización y concentración de los sedimentos en todas las zonas del embalse. También dentro de una década aproximadamente la contratación de un nuevo estudio de caudales ambientales del río Bogotá, teniendo en cuenta la entrada en operación de forma simultánea de los megaproyectos de la Petar Salitre y la Petar Canoas. Del mismo modo, la contratación de un estudio de valoración hidrosedimentológica de la cuenca del río Bogotá que incluya las afluencias de los ríos Muña y Aguas Claras, y finalmente la realización de estudios de factibilidad e ingeniería básica para determinar la habilidad de obras que frecuentemente son destinadas al control de sedimentos en proyectos hidroeléctricos en todo el mundo, tales como un desgravador, un desarenador, una trampa de gravas o un realce de Bocatoma,
entre otras obras de este tipo. Agradezco la atención prestada. Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Juan Esteban Bocanegra Osorio, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, cursando el 10º semestre, y al día de hoy les voy a presentar mi trabajo de grado en modalidad pasantía en la Dirección de Gestión Integral de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente. Mi pasantía inicia con el programa de Estado Joven, en el cual es un programa del Estado en el cual pude participar y me seleccionaron para trabajar como pasante durante 5 meses en el Ministerio de Ambiente y directamente en la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Dirección que tiene como objetivo el desarrollo de políticas públicas en materia del recurso hídrico en pos del desarrollo económico y social y la protección de los ecosistemas del país, en especial ecosistemas hídricos. Los objetivos de mi pasantía fue, en primer lugar, apoyar en la gestión de la información, sistematización y análisis de documentos y productos para el cumplimiento de la misionalidad de la dirección, que consta prácticamente de la revisión de diferentes documentos, la recopilación de información, la sistematización de esta y el uso de esta en diferentes actividades desarrolladas en el ministerio. Además de crear insumos técnicos para el apoyo de la dirección, que fue la creación de diferentes mapas, documentos con enfoque en contaminación difusa, y demás actividades como el Día Mundial del Agua y demás que les voy a comentar más adelante. Además, como un objetivo personal que fue conocer la estructura de las entidades gubernamentales como lo son un ministerio y en este caso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Las actividades que yo desarrollé durante la pasantía fueron, en primer lugar, apoyar el Día Mundial del Agua, el cual fue un evento en el que se desarrollaron diferentes sesiones, diferentes actividades, charlas con diferentes asociaciones, en especial hubieron 3 que estuvieron involucradas, que es una el Ministerio de Ambiente, la segunda que fue el IEAM y el tercero fue el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, que fueron como los entes que dieron fuerza a esta actividad desarrollada el 23, 24 y 25 de marzo. Además de eso se hizo una pequeña actividad que para unir al grupo, unir a la dirección, que fue la impresión de unas camisetas con el logo del Día Mundial del Agua. Como segunda actividad tuve la revisión de la sentencia T038 del 2021, que toma al río Cauca y a sus afluentes como sujetos de derecho. Entiéndase como sujetos de derecho el tomar un ecosistema, en este caso un ecosistema hídrico como lo que es un río, y darle derechos como si fuera un ser humano, unos derechos fundamentales, derechos que implican su cuidado, su correcto uso, su disposición, de tal manera que nosotros podamos hacer un verdadero y un correcto uso de este recurso para cuidar el medio ambiente. En este caso se aplicó tanto para el río Cauca como para sus ríos afluentes en toda la cuenca del río Cauca. Como tercera actividad, realicé unos mapas teniendo en cuenta información de los estudios nacionales del agua, en donde para los planes estratégicos de macrocuencas, que son los planes encargados de diseñar políticas públicas para el cuidado de las macrocuencas, en este caso en la gestión del recurso hídrico, donde se recopilaron información de los índices de los estudios nacionales del agua del 2010, 2014 y 2018 y se comparó las 5 macrocuencas que actualmente existen en el país: Caribe, Pacífico, Magdalena Cauca, Orinoco y Amazonas, en las cuales se puso, como se puede ver en pantalla, los 3 mapas de los 3 índices. Se tomaron índices como regulación hídrica, como vulnerabilidad, como demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno y demás, y se pudo ver su evolución a través del tiempo gracias a estos informes, y se espera que el otro año se pueda incluir la información del Estudio Nacional del Agua del 2022 que va a salir este año. Como una última actividad se encuentra una actividad principal que fue la contaminación difusa, en la cual se realizó un diagnóstico de contaminación difusa en la macrocuenca Magdalena Cauca, donde, como ya su nombre lo dice, se tomó de área de influencia, de área de estudio, el área de la macrocuenca Magdalena Cauca, que incluye el área de la cuenca del río Cauca, que ya lo vimos antes en la sentencia, y la cuenca del río Magdalena. En este estudio se analizaron diferentes sectores que generan contaminación difusa. Entiéndase como contaminación difusa una fuente de contaminación en un área extensa que no es fácilmente contabilizable ni localizable. Por ejemplo, un vertimiento de aguas residuales
por ejemplo, de una empresa, es una contaminación puntual, mientras que la contaminación, por ejemplo, por residuos agrícolas, es una contaminación difusa precisamente porque abarca un área muy grande y es difícil contabilizarlo. Teniendo en cuenta este concepto, se tomaron sectores como el sector pecuario, el sector agrícola, el industrial y el minero, entre muchos otros, para analizar la cantidad de contaminación difusa presente en la macrocuenta, en donde se analizó el porcentaje intervenido a nivel agrícola a nivel nacional y se obtuvo que existen 50 millones de hectáreas de área agrícola producida, de las cuales está la agroindustria, los frutos, la parte pecuaria y demás, y solamente en el sector agrícola existen 4.6 millones de hectáreas aproximadamente, lo que indica el 4% de la cobertura total de la nación. Con esta cobertura de la nación se pensó en cuánta contaminación generaría una hectárea o una parcela de un cultivo y se analizó un caso del maíz cultivado en el eje cafetero colombiano de la Federación Nacional de Cafeteros, en donde en el 2018 se cultivaron más de 169.000 hectáreas de maíz, las cuales necesitaban 500 kilos de abono por hectárea, un abono que tiene como porcentaje 20% de nitrógeno, 20% de fósforo y 20% de potasio en su composición, y de este abono solamente entre el 30 y el 50% es absorbido por el suelo y por las plantas. Tanto así que aproximadamente los 84 millones de abono que se utilizaron para ese cultivo de maíz, más de 42 millones de kilogramos de abonos no se absorbieron por el suelo y quedaron a merced del agua escorrentía, que lo puede arrastrar hasta fuentes hídricas, cuerpos de agua como ríos, quebradas y demás, o pueden lixiviarse dentro del suelo hasta llegar a aguas subterráneas como acuíferos, y estas surgir nuevamente en aguas lóticas. Con esto en mente tuvimos unas conclusiones con respecto a este diagnóstico. La primera es que la agricultura es una de las mayores fuentes de contaminación difusa hídrica, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, ya que la mayoría de documentos que se revisaron de contaminación difusa era a nivel mundial. La información de contaminación producto de la agricultura es escasa a nivel nacional y se tuvieron que tener diferentes interpolaciones de diferentes documentos de informes nacionales para tener los datos que les presento a continuación, ya que no existen estudios enfocados en la contaminación difusa. Y ahí viene mi tercera conclusión, y es que no existe información en Colombia que reglamente la contaminación difusa generada por este sector, como si lo hay en países como España, Estados Unidos y México, en donde sí tienen leyes y normas reglamentadas para el uso del sector agrícola y su control en la contaminación difusa de este sector, de los cuales nosotros nos podemos basar. Por último, me gustaría agradecerles el quedarse hasta este punto y invitarles a participar en cualquier convocatoria, ya sea de prácticas o pasantías en el ministerio, ya que les permitiría conocer un amplio conocimiento en políticas públicas, en cuidado del recurso hídrico o también en diferentes áreas del ministerio. Entonces los invito cordialmente a participar activamente en el ministerio, sean como estudiantes, pasantes, trabajadores y demás. Muchísimas gracias y espero que tengan un bonito día. Muy buenos días, mi nombre es Juan Sebastián y voy a presentarles mi trabajo de grado consistente en la optimización de procesos administrativos en la interventoría a la construcción de la avenida Rincón y la intersección de la avenida Boyacá con calle 127. Este trabajo se encuentra enmarcado en la modalidad de pasantía y ha sido supervisado por el profesor de la Facultad de Ingeniería, Luis Enrique Gil Torres. A manera de introducción, el proyecto de la construcción de la avenida Rincón desde la avenida Boyacá hasta la carrera 91 y de la intersección de la avenida Boyacá con calle 127 es en donde se lleva a cabo la pasantía y se apoyan las labores de interventoría. Este proyecto es uno de los más grandes e importantes a nivel distrital y contempla la construcción de 2 puentes elevados sobre la avenida Boyacá y uno curvo que conecta la avenida Rincón con la avenida calle 127 y consta de una longitud de 2.8 kilómetros de vía. También se contempla la realización de 54.000 metros cuadrados de espacio público y una ciclorruta de 2.1 kilómetros
para brindar a los habitantes de la zona noroccidental una tercera alternativa para salir de su localidad, sumándose a la Avenida Ciudad de Cali y la Troncal de Suba. La relación de las entidades participantes en el proyecto son el IDU como entidad encargada de las obras de infraestructura y del mantenimiento en la ciudad de Bogotá, es la entidad contratante, el Consorcio San Patricio conformado por 3 firmas constructoras, como lo son OHL, Torres Cámara e Infercal es el encargado de llevar a cabo las obras, y Cali Mayor como empresa encargada de la interventoría y la supervisión de las obras. El principal objetivo del proyecto planteado como mejora y aporte a las labores es automatizar los procesos administrativos para facilitar el trabajo a la hora de presentar la documentación solicitada por el IDU. Además, se busca disminuir el tiempo que se tarda en su ejecución, así como disminuir la probabilidad de ingresar algún dato por error humano o por tabulaciones. Cuando se inicia con las labores asignadas en la pasantía, se evidencia que el volumen de información con el que se trabaja es bastante grande. Para la documentación y el registro del avance de la obra, se tienen aproximadamente 1.600 posibles actividades listadas y mensualmente se reciben cerca de 30 formatos en donde se registran y se lleva un control de todas las actividades realizadas en el mes. Además, todas estas están separadas por tramo y en total en el proyecto son 130 tramos viales que se comprenden. Los siguientes son los formatos suministrados para la recepción y la tabulación de toda esta información. El primero es el formato donde se consolidan las cantidades de obra por acta y en donde se compilan las cantidades de obra ejecutadas mes a mes y es con el cual se determina el valor a pagar. Otro formato es el que se llama FOEO04, que comprende las memorias de cálculo de las cantidades de obra y es nombrado así por el IDU. En este se detallan todas las actividades y se anexan soportes por tramo vial y por la actividad. Y el siguiente formato que se usa bastante es el cuadro de abscisas de todos los tramos en donde se encuentra el resumen de los tramos viales intervenidos, los detalles y el sector en donde se encuentra. ¿En qué consiste el proyecto de mejora? Al ver que la gran cantidad de datos que se reciben y que se deben procesar para poder realizar las actas solicitadas es un inconveniente, se propone una metodología para la compilación y el procesamiento de los datos, con el fin de disminuir el tiempo que requiere realizar estas actividades y disminuir también la probabilidad de ingresar un dato incorrecto. El proyecto se implementa con el desarrollo de un manual de descripción y uso de las herramientas en donde se explica paso a paso qué hacer y cómo hacerlo. Se propone la creación de una base de datos para el acta mensual con el fin de extraer toda la información y no tener que trabajar con los cerca de 30 archivos que se reciben. También se expone la formulación de las actas mensuales para que sea suficiente con copiar y pegar las fórmulas y que esta enlazada con la base de datos se complete automáticamente. Por último, se explica cómo se diligencian otras actas requeridas, como lo son las cantidades totales y algunos numerales específicos del contrato exigidos por el IDU. Como resultado de la implementación del proyecto, se logra reducir el tiempo necesario para culminar la documentación requerida, pasando de aproximadamente semana y media, que era lo que tardaban anteriormente tabulando de manera manual todos los datos, aproximadamente 2 días. Se obtiene como producto 2 bases de datos, una con los costos por tramo vial, propuesta con el fin de mostrarle al IDU cuánto valió construir cada tramo de vía, y la segunda es una base de datos de los costos por acta en donde se puede ver cuánto se pagó mes a mes en la construcción de la obra. Por otro lado, algunas de las labores realizadas durante la pasantía fueron la actualización del registro de avance de obra, en donde se realiza la visita a obra para verificar las actividades realizadas hasta el momento, con el fin de conocer el avance y llevar un control sobre el mismo. Podemos observar algunas de las fotografías tomadas en las salidas a campo, así como los planos en donde se llevan a cabo los registros del avance.
Se supervisaron los procesos en la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado, algunas redes secas como las de TV y Codensa, también la construcción de unos muros de contención en la avenida Boyacá, donde se hace seguimiento a la construcción de los dados dispuestos para el anclaje de los taludes. Otra labor encargada fue la revisión de las modificaciones de los diseños establecidos, debido a que a lo largo de la ejecución de la obra, por varios imprevistos, los diseños se han modificado. Se revisan estos cambios y la concordancia de los mismos con la que se lleva a cabo en la obra. Para finalizar, concluyo que la optimización de estos procesos administrativos, cuando se apoya en el uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos, facilita mucho el cumplimiento de las responsabilidades que involucra la recopilación y el tratamiento de un gran volumen de datos, lo que permite atender otras actividades inmersas en la supervisión de las obras. Es por esto que los objetivos del proyecto se cumplen y se logra impactar positivamente el trabajo que se realiza en la empresa, disminuyendo el tiempo que requieren las actividades, disminuyendo también la posibilidad de que se presenten errores y creando una guía que permita que se pueda continuar con la labor de la mejor manera a quienes vayan a desempeñar este rol en el futuro. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Camila Yanalá y hoy vengo a presentar mi trabajo de grado bajo la modalidad participación en proyecto de investigación en la Universidad de Purdue, Estados Unidos, el cual se titula El estudio de las redes de flujo de humedales geográficamente aislados ubicados en los estados de Indiana y Wisconsin, bajo la dirección del profesor Leonardo Donado. Como contenido tenemos la introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. De manera de introducción quiero iniciar dando la definición de los humedales dada por el Cuerpo de Ingenieros y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, los cuales definen los humedales como aquellas áreas que están inundadas o saturadas por aguas superficiales o subterráneas con una frecuencia y duración suficientes para soportar y que en circunstancias normales soportan una prevalencia de vegetación típicamente adaptada para la vida en condiciones de suelo saturado. Por otra parte, los humedales tienen como ventajas el almacenamiento y purificación del agua, así como su contribución al apoyo del control de inundaciones. Y si bien se reconoce ampliamente la importancia de la conectividad entre humedales para la biodiversidad y la hidrología, son escasas las estrategias y políticas de conservación que abordan los patrones de hábitat de los humedales y las propiedades de red de dispersión que existen entre ellos. Sin embargo, a pesar de sus servicios hidrológicos, biogeoquímicos y ecológicos, la pérdida de humedales continúa en gran medida debido a las actividades antropogénicas, las cuales han contribuido desde la década de 1780 hasta 1980 a la desaparición de la mitad de humedales en los Estados Unidos. Tal es el caso de Wisconsin, donde se tiene que al menos el 50% de humedales ha desaparecido, y para el caso de Indiana se tiene una desaparición de hasta el 90% de humedales. Por esta razón se tiene como objetivo general analizar las redes de flujos de humedales geográficamente aislados, es decir, cuerpos de agua diferentes a ríos, lagos o estanques que se encuentran delineados topográficamente y distribuidos a través del paisaje en los estados de Indiana y Wisconsin, teniendo en cuenta las actividades antropogénicas de la zona de estudio. Como objetivos específicos tenemos identificar humedales geográficamente aislados teniendo en cuenta las actividades antropogénicas y el gradiente de impacto agrícola en la zona de estudio. Determinar las redes de flujo de humedales teniendo en cuenta las funciones ecohidrológicas de un humedal. Analizar el impacto de las actividades antropogénicas del área de estudio en las redes de flujo de humedales estudiadas y comprender las interacciones que se dan entre humedales geográficamente aislados para orientar las decisiones de gestión que mejorarán los recursos hídricos a escala regional. Como se mencionó anteriormente, la selección de humedales se realizó a partir del gradiente de impacto agrícola, el cual se delimitó o se zonificó por medio de la herramienta de análisis de decisiones multicriterio AHP, que busca priorizar cada característica en la zonificación del gradiente de impacto en los estados de Indiana y Wisconsin. La evaluación se efectuó sobre 5 criterios:
la pendiente, el índice de humedad topográfica, el grupo de suelo hidrológico, el tipo de drenaje y el uso del suelo. En el caso de la pendiente y el índice de humedad topográfica, los datos fueron obtenidos del portal del Servicio Geológico de los Estados Unidos por medio de la descarga de modelos de elevación. Asimismo, ocurrió con los datos del suelo hidrológico y el tipo de drenaje, que fueron obtenidos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y el uso del suelo, que también fueron capas raster que se obtuvieron del Servicio Geológico de los Estados Unidos. El proceso de análisis jerárquico AHP y toma de decisiones multicriterio es un método matemático que busca comparar criterios por medio de matrices, permitiendo establecer prioridades entre los elementos de cada nivel de acuerdo a la experiencia y conocimiento del evaluador. El método se basa en las escalas de SATI, escalas de comparación de SATI, que permiten estructurar jerárquicamente la dependencia entre cada criterio a través de las combinaciones en parejas de todos los criterios. Esta escala de comparación tiene un intervalo de 1 a 9, donde 1 quiere decir igual de importante y 9 importancia extrema, es decir, la mayor importancia del criterio A sobre el B está fuera de toda duda. Y en general la revisión de las comparaciones se realiza por medio de dos axiomas, reciprocidad y homogeneidad, los cuales garantizan un análisis bidireccional. Por un lado, el axioma de reciprocidad sostiene que un criterio A es n veces mejor que B, entonces B es 1 veces mejor. Por otro lado, el axioma de homogeneidad establece que la característica de comparación entre un par de criterios no debe diferir mucho. A modo de ejemplo, podemos ver que si relacionamos la pendiente con el suelo hidrológico, tenemos un valor de escala de 1/3, pero al revisar la fila del suelo hidrológico con la columna de pendiente tenemos un valor de 3, es decir, importancia moderada. Lo que quiere decir que la experiencia del juicio favorece ligeramente el criterio A, suelo hidrológico, sobre el B, pendiente. Luego de asignar una escala a cada par de criterios, se obtiene una matriz de pesos, la cual nos permite identificar el valor de importancia que tiene cada criterio a la hora de evaluar o hallar o delimitar este gradiente de impacto agrícola. Podemos ver que la pendiente tiene un peso del 5.37%, el índice de humedad topográfica del 7.31%, el grupo de suelo hidrológico del 16%, al igual que el tipo de drenaje, y por último el uso del suelo tiene un peso del 56.36%. Luego de obtener el valor de importancia para cada uno de los criterios, se procedió a clasificar cada uno de los criterios en 4 categorías diferentes, donde se puede evidenciar un alto, medio, bajo y muy bajo impacto. Podemos ver que para pendientes altas el grado de impacto es alto. Lo mismo ocurre con el índice de humedad topográfica. En cuanto al suelo hidrológico, estos están clasificados de acuerdo al potencial de escorrentía, donde un suelo de tipo D cuenta con una tasa de infiltración muy lenta, el cual está estrechamente relacionado con el tipo de drenaje, muy pobre. Y en cuanto al uso del suelo, le dimos una importancia grande a los cultivos, ya que están estrechamente relacionadas con la pérdida de nitrógeno en los suelos de los estados de Indiana y Wisconsin. En cuanto al análisis de las redes encontradas, este se realiza a partir de la distribución de grados de nodo de cada zona de estudio, es decir, con cuántos humedales está conectado a otro humedal. Y su distribución de grado de nodo se expresa por medio de la función de distribución acumulada complementaria. Podemos ver al lado izquierdo un ejemplo de esta, donde K representa el grado de nodo. Luego, las distribuciones numéricas de grado de nodo se ajustan utilizando una distribución de Pareto moderada exponencialmente, la cual está relacionada con 3 métricas claves del paisaje, a partir de los modelos de elevación adquiridos: número de humedales, tamaño y forma de distribución, y distribución de distancias de brechas entre humedales. En esta diapositiva podemos observar los criterios de suelo hidrológico, uso del suelo y tipo de drenaje para el estado de Indiana, cuando ya fueron clasificados en los 4 indicadores de alto, medio, bajo y muy bajo. Se evidencia claramente la estrecha relación que existe entre el grupo del suelo hidrológico, el uso del suelo y el tipo de drenaje. También podemos observar lo mismo para el índice
de humedad topográfica y la pendiente para el estado de Indiana. Tenemos los mismos resultados, una estrecha relación en el estado de Wisconsin con el tipo de drenaje, el uso del suelo y el grupo de suelo hidrológico. Y también obtuvimos las mismas capas para la pendiente y para el índice de humedad topográfica. Finalmente obtenemos los mapas que nos permiten observar el impacto de gradiente agrícola que hay en cada uno de los estados. En el caso de Indiana, se marca muy bien un impacto alto en la zona norte o en casi todo el estado. En cambio, en el estado de Wisconsin se ve un impacto muy bajo en la zona norte. Aquí ya podemos ver los mapas y se puede evidenciar las áreas de estudio que elegimos. En general se observó que la complejidad de la red está estrechamente relacionada con la distancia máxima a la que se está estudiando y la cantidad de humedales que hay en la zona de estudio. Por ejemplo, en estas zonas de Indiana, donde en la primera zona solo se encuentra con 63 humedales y la zona 2 con 100, podemos ver que la red es nula, está degradada, es imposible que se dé ni siquiera a una distancia de 100 o 200 metros. En este caso, en la zona 3 y zona 4, vemos que la cantidad de humedales aumenta, es decir, la red se vuelve compleja y tiene mayores enlaces. En las gráficas podemos observar de color rojo los enlaces realizados por medio de los centroides y de color negro por medio de los perímetros. Podemos ver que a distancias cortas, estos son iguales o muy similares, lo que indica una regularidad espacial, pero cuando empezamos a aumentar la distancia, estas empiezan a separarse. Hay una brecha entre ellas, lo que nos muestra una heterogeneidad en tamaño y forma de los humedales, así como en su espacialidad. Un claro ejemplo de esto es la comparación entre la zona 5 y zona 6. Podemos ver que la zona 6 duplica el número de humedales de la zona 5 y para distancias mayores a 100 metros, entre 100 y 200 metros. En el caso de la zona 5, los enlaces entre centroides y perímetros son la brecha entre los resultados del análisis realizado de centroide a perímetro es muy pequeña, lo que indica una regularidad espacial. Y en cambio en la zona 6 podemos ver que entre distancias de 100 a 200 metros la brecha empieza a aumentar, lo que nos indica esta heterogeneidad en el paisaje, que también se puede apreciar fácilmente solo al ver los humedales que fueron extraídos. Del mismo modo se obtienen y se analizan las gráficas para el estado de Wisconsin, donde en general se observó alta heterogeneidad en tamaños y formas, y debido a la cercanía que hay entre humedales también logramos obtener resultados a distancias de 50 metros. Como conclusiones, se tiene que se logró delimitar el gradiente de impacto agrícola en los estados de Indiana y Wisconsin, teniendo que para el estado de Wisconsin el impacto se encuentra en su mayoría en el sur de este, en cambio el estado de Indiana se ve mayor afectado en el norte o en la totalidad de este. Las zonas delimitadas por el gradiente de impacto de actividades agrícolas están dadas en gran parte por el uso del suelo, a pesar de que este criterio solo recibió un peso del 56%. Esto se debe a que los otros criterios como tipo de drenaje del suelo y grupo de suelo hidrológico están estrechamente relacionados con las actividades antropogénicas que se realizan en estas zonas. Tal como se esperaba, la zona norte del estado de Wisconsin no presentó un alto impacto de gradiente agrícola, por lo que la mayoría de las zonas de estudio de este estado se encuentran en esta zona. En cambio, para analizar el impacto agrícola a lo largo de la cuenca alta del río Mississippi y en el estado de Indiana se tomaron humedales en zonas con mayor impacto. El método multicriterio HP permite elegir zonas de estudio de forma certera, garantizando el análisis de humedales en zonas de interés. El estudio de redes de flujo en humedales desde los centroides o perímetros de los mismos permite analizar distancias de interés para diferentes especies. Tal es el caso de las ranas que se encuentran alrededor de los humedales o las aves que se alimentan en aguas abiertas. Se recomienda realizar el análisis con distancias mayores a 1000 metros con el fin de observar redes complejas y robustas. Se prueba que las redes de las zonas estudiadas en el estado de Wisconsin son más complejas debido a que poseen un gran número de humedales. Asimismo, en la mayoría de las zonas de este estado se presentó heterogeneidad en forma y tamaño de los humedales. Sin embargo, en Indiana, donde se esperaba encontrar redes degradadas y con distribución de nodos homogénea, se obtuvo que en la zona de estudio 6, zona ubicada en un gradiente de impacto agrícola alto, no solo contenía un número igual o superior de humedales encontrados en Wisconsin, sino también una distribución de nodos similar. Finalmente, el estudio de las redes de flujo de humedales geográficamente aislados permiten proponer acciones transformadoras con el fin de darles un uso racional y lograr prácticas agrícolas sostenibles.
Muchas gracias y estas son las referencias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.